Vamos a entrar en el gozo de la palabra. Sí, amén. Espero que se pueda gozar, hermano. Que nos pudiéramos gozar en ello, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron el miércoles? Amén. ¿De verdad se gozaron? Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que se haya gozado escuchando la palabra Sí, del amén. Señor. Aunque estaba un poco serios, ¿verdad? Oh, sí. Estaban serios, hermano. Sí. Sí. Estamos meditando. Y alguien me dijo, hermano, yo creo que usted lo han de querer 2, 3, así como dijo usted. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar ahora, hermano, en el concepto, el entendimiento, hermano, de lo que es, lo que comúnmente, hermano, se oye en el mundo cristiano, aún en el mundo secular, de un personaje llamado Anticristo. Gloria al nombre del Señor. Pero para entrar en este tema, hermano, tenemos que entender un concepto que debe ser muy importante. Si entendemos ese concepto, nos va a ayudar a entender, hermano, lo que se conoce, lo que deberíamos de saber, y quitarnos, hermano, de muchas fábulas que hay en el cristianismo acerca de un personaje que nada más Juan lo menciona como Anticristo, el apóstol Juan. Nada más se le da ese nombre, y la mayoría del cristianismo lo está esperando, pero Juan me dice que ya está en el mundo, en el nombre del Señor. Y es importante que entendamos esto, porque inclusive el domingo pasado, antepasado, me decía, no, es que el anticristo va a ser hasta judío, va a ser un judío y se va a sentar en el templo. Y lo que queremos es que usted entienda el concepto de templo en el Nuevo Testamento, porque si no entiende el concepto del de que se le da al templo en el Nuevo Testamento, usted puede imaginarse, o podemos imaginarnos, hermano, todo lo que oímos en el nombre del Señor. Es importante entender el concepto, hermano, de templo en el Nuevo Testamento, para entender el resto, hermano, y desechar, hermano, cuanta fábula y cuento, el mismo. Si usted supiera, hermano, que muchos de los libros, hermano, que se escriben acerca de estas cosas, hermano, son escritos por jesuitas para apartar la vista de los creyentes de aquello que el Señor señala, hermano, como el gran engaño de los siglos. Gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Glorioso Jesús. Y quizá ahí nos introduzcamos, pero es bueno que usted entienda el concepto de templo en el Nuevo Testamento. Amén. Porque si no entiende eso, hermano, hermana, usted puede imaginarse todo, hermano, o creer todo lo que usted oiga acerca de ese espíritu, hermano, que se mueve. El hermano Delgadillo, hermano, nos introdujo en esta noche, hermano, en San Juan capítulo 4, y aquí Jesús está señalando una verdad, una gran verdad para nuestros días. Bendito el nombre del Señor, para que lo entendiésemos todos nosotros, no solamente lo entendiese la mujer samaritana, para que no solamente lo entendieran los samaritanos a través de esta mujer, bendito el nombre del Señor, sino que lo entendiéramos todos los que habríamos de habitar este mundo, esta tierra, y que de una u otra manera conoceríamos al Señor, o del Señor oiríamos, porque una cosa es conocer y otra cosa es oír. Amén. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven, o sea, mis ojos te conocen. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el hermano, en el nombre del Señor, Amén. Delgadillo, Juan, capítulo 4, gloria al nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Juan 4, verso 20. Y la pregunta, gloria al nombre del Señor, es entre conocer
el lugar correcto o la manera correcta de adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí en este concepto de Dios, de Jesucristo, Él va a quitar el punto cardinal, va a quitar el lugar específico señalado para establecer, hermano, su gran verdad. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? Adorar. ¿Por qué adorar en aquel monte? ¿O por qué adorar en Jerusalén? Porque cada lugar tenía un edificio llamado templo. Los samaritanos tenían un edificio que se le denomina templo. En Jerusalén había un lugar llamado templo también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Al Padre. O sea, Dios, el Señor estaba poniendo al edificio, a la ciudad en sí, y lo que había en aquella ciudad, hermano, entonces no se adoraría ni sería precisamente el lugar indicado para adorar a Dios. Amén. Ahora, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, y decimos amén. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que o sea, para ser un adorador de Dios no necesitamos a Jerusalén, no necesitamos el monte Gerizim. Gloria al nombre del Señor. No necesitamos esos dos lugares para adorar a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Amén, hermano. Dios iba a establecer el concepto, hermano, del templo de Dios para nuestros días. Y si usted lo entiende, yo lo entiendo, hermano, entonces podremos despejar de nuestra mente dudas e inquietudes. Gloria al nombre del Señor. Y entender, hermano, hermana, por ejemplo, el domingo fue cuando leímos 1 Corintios 12, que cuando éramos gentiles se nos llevaba a los ídolos que mudos, porque no teníamos que conocimiento, no discerníamos. Amén. Amén. Pero vino el Espíritu de Dios y nos enseñó que no oyen, no escuchan, no caminan, no andan. Mas hay un Dios que puedo decir que ha sido mi sombra hasta el día de hoy. Amén. Bendito el nombre del Señor, que no me desampara ni me deja, sino que el que habita el abrigo altísimo morará bajo la sombra. O sea, hay una sombra, hermano, que guarda y cuida de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias esta noche, en este momento, esperando que tú hayas recibido los sacrificios de labios que honran tu nombre, que reciba la ofrenda económica, Señor, que te sea acepto, y aquellas cosas que no te agradan, Señor, de nosotros, señálanos, enséñanos, allí en lo íntimo, Señor, ahí en la soledad, enséñanos esas cosas, Señor, que necesitamos de oír de ti para aprender, para caminar, Señor, de la manera que tú quieres que andemos sobre esta tierra como hijos, hijas tuyas, Señor. Lo demás, Señor, quieras tú aceptar, pues, mi Señor, la adoración pública, la reunión de tus hijos y tus hijas, que con un corazón, Señor, sincero, Señor, vienen a ti para presentar sacrificios de honra, que honran tu nombre, Señor. Tómalo, Señor, tómelo, mi Señor, si le place en esta noche, Señor,
y que todo aquello que hagamos en esta noche, estemos haciendo, Señor, lo hagamos en tu nombre, mi Jesús, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya, Señor. Te pedimos que tu Espíritu sople, Señor, y nos dé entendimiento, Señor, para comprender tu verdad, tu palabra, comprender tus escrituras, Señor, y seamos sacados de ignorancia, seamos sacados de fábulas, no creamos a los cuentos, mi Señor, ni aquellas cosas inventadas por los hombres. Para eso nos dejaste tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos la reveles a nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Toma su lugar. Gloria al nombre del Señor. Que sea una noche de aprendizaje, hermano, como lo fue el miércoles también. Un momento de aprendizaje en cuanto a la conducta o la vida, nuestra actitudes o acciones, ¿verdad?, que nosotros tomamos, y entendamos que la Biblia, como decíamos, que hay pecado de ¿qué? De muerte. Y en sí nos señala un pecado de muerte. Dijo, no un pecado de muerte, sino hay pecado de ¿qué? De muerte. De muerte. Y los que escuchamos, estuvimos el miércoles, entendimos, ¿verdad?, que es pecado de muerte. Amén, hermanos. Pero aquí en esta noche, hermano, en esta tarde, Dios está estableciendo la adoración, hermano, y está quitando un lugar específico para nosotros, bendito el nombre del Señor, como lugar de adoración, lugar de su habitación, para enseñarnos, hermano, que a Dios se le adoraría, hermano, allí donde llegara el Evangelio, allí donde la palabra del Señor prosperara, creciera, hermano, y se formara aquello que dijo, que donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Amén. Entonces, entender el concepto de templo nos llevará a entender, hermano, gloria al nombre del Señor, donde el enemigo, anticristo significa contra Cristo, pero también que se pone en el lugar de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Juan. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 2. En el poderoso nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 3, hermanos, y quiero también un poquito aclarar, hermano, porque hay mentes muy perversas dentro del cristianismo, hermano, que a nosotros nos critican porque esta iglesia de una manera, hermano, ofrece comida. O sea, vendemos comida, se vende comida. Pero déjeme decirle, si se obtiene ganancia de lo que se vende aquí, ¿de quién es la ganancia? ¿De quién? ¿De la hermana Kika? No. ¿De la hermana Lupe? No. ¿De quién es la ganancia? Si es que hay ganancia. Cuando hay ganancia. El resultado de ese trabajo, ¿a dónde va a dar? A las manos particulares de alguno de ustedes, de alguno de nosotros. Y muchas veces hablamos en ignorancia. Cada año el judío de nacimiento prosélito convertido al judaísmo tenía que ir a Jerusalén a adorar. Y por la distancia el Señor le dijo, vende en tu tierra lo que habría de diezmar o de sacrificar al Señor, y trae tu dinero, y allí en Jerusalén compra el sacrificio. Pero no solamente compra el sacrificio, sino también deleítate en Jehová comiendo lo que estuviese puesto delante de ti. Deuteronomio, hasta ahí. Cierto, eso se pervirtió, hermano, como hoy la iglesia ha sido fuente de ganancia para muchos. Amén, hermano.
¿Verdad que sí? Ha sido fuente de ganancia para muchos. Se pervirtió. Y toma estos pasajes para decir: mi casa, casa de oración será llamada. Y esa no ha perdido, eso no ha perdido su lugar. Amén, hermano. Pero aquí cuando usted y las hermanas en su esfuerzo trabajan, no es ganancia para el bolsillo de alguno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Eso, ya hemos hablado de eso en tiempo pasado, acerca de esto. Gloria al nombre del Señor. Verso 16. Y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? De mercado, de mercadeo. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que usted va a un mercado? Por ejemplo, a Juárez, nuestra cultura va al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a enseñar una cosa. Otro día yo y mi esposo fuimos a comprar una macetera, macetas, pero sin hierbas, ¿sí? Y para una de mis hijas, que no está aquí. Entonces yo llegué y ¿cuánto está? Tanto. Digo, mira, pero se la va a llevar sin papeles porque no tenemos periódico para se vaya a quebrar. Le digo, bueno, rebájame una parte porque no me vas a dar el papel. Le dijo, no, lo que quiero es ilustrarles, el mercado es cuando usted trafica, ¿verdad, hermanos? Trafica la ganancia, trafica el precio, trafica, ¿verdad? Que sea menos o sea más. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en esta ocasión, hermano, ya defraudaban a los compradores, como cuando usted va al mercado y le presentan un pájaro de muchos colores y a los 3 días en su casa se le empieza a despintar. Gloria al nombre de Jesús. Eso sucedía, y aparte los sacerdotes llevaban el tanto por ciento. Entonces era cueva de ¿qué? De ladrones. Bendito el nombre del Señor. Pero hay quienes nos gusta criticar por criticar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Como no tiene otra cosa que predicar, otra cosa en que ocuparse, hermanos. Yo lo he aprendido eso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si viene un pastor aquí y ve que usted esto, no lo dude que el siguiente culto en su iglesia va a hablar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, casa de mi padre, casa de ¿qué? De mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa ¿qué? Me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras y qué haces de esto? Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días ¿qué? Lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Hasta dónde llegaba el concepto en el judaísmo del templo? El edificio. ¿Edificio qué? Material. Pero Jesús no se estaba refiriendo a ese templo. Que es cierto, hermano, ese templo sería ¿qué? Derribado. Sería ¿qué? Destruido. Bendito el nombre del Señor. Y alguien ha dicho, aunque el plan del judío es volver a levantar ese templo, Gálatas afirma la palabra de Dios que si que lo destruí, lo vuelvo a edificar, transgresor ¿qué? Me hago. ¿Por qué nos haríamos transgresores? Porque el templo antiguo no solamente denotaba la presencia de Dios, sino ahí se ofrecían sacrificios continuos. Todos los días se ofrecían animales, en el nombre de Jesucristo. Pero Hebreos me dice, aunque Hebreos cuando es escrito todavía estaba en pie el templo en Jerusalén, dice que Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. O sea que ya no hay más sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque si el animal pudiera, hermano, borrar el pecado, entonces ¿por qué cada año se celebraban sacrificios por el pecado del pueblo?
Porque la ofrenda de los machos cabríos no puede limpiar, santificar a los que a Dios se acercan por medio de ellos. Lo único que santificó al pueblo fue el sacrificio, la sangre de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Amén, hermano. Tal invento de la vaca roja. O sea, sí, que Israel desee, claro, es su identidad. Pero aquí el Señor está diciendo, destruir este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levanto. ¿Y cuál era el entendimiento de ellos? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Amén, hermano. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí el Señor está poniendo a un lado el templo literal para establecer su cuerpo como el templo ¿de quién? De Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿entendieron ellos? No entendían ellos, ni los mismos discípulos entendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando resucitado el Señor les habló que el entendimiento para recordaran y entendieran las escrituras y todo lo que Él les había dicho. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. ¿Usted está entendiendo? Ahora este mismo Cristo dijo, ¿verdad? Cuando se aproximaba la hora, cuando era el tiempo, o vino el tiempo en que de poderles decir lo que le esperaba, bendito el nombre del Señor, porque en el primer día que Jesucristo habló con sus discípulos no les dijo que le convenía morir, hasta cuando vio, llegó el tiempo, cuando dijo, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Unos dicen que profeta, Jeremías, Elías, ¿y vosotros quién decís? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, la piedra, y sobre esta roca que es diferente, una piedra es diferente ¿a qué? A una roca. Y los chiquillos que nacen aquí en Estados Unidos no hacen diferencia, por una piedra le dicen roca, pero nosotros sí podemos una diferencia entre una piedra y una roca, o una peña. Y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta declaración que te vino de arriba del cielo, te digo que tú eres Pedro, eres una piedra, ¿cierto? Pero sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. O sea, iba a edificar una iglesia con el nombre del Señor, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y es por eso que estamos usted y yo aquí. Amén. Amén. Que murieron los discípulos, murieron los apóstoles, los que por el mensaje de ellos creyeron, murieron también ellos. Hay 2 siglos, 2000 años han pasado y la iglesia sigue de pie. Amén. Amén. ¿Por qué la iglesia sigue de pie? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Es ahí donde debemos ir entendiendo, hermano, para que se olvide el concepto de templo como edificio. Hasta nosotros comúnmente llamamos este lugar la iglesia, ¿verdad que sí? Y más que este edificio sea la iglesia, son los que se reúnen en este edificio, los que conforman la iglesia del Señor. Y si somos la iglesia del Señor, ¿qué somos? En Efesios. Glorioso Jesús. Estamos captando, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque se habla hasta de la marca de la bestia. El 666 no es una marca, es un nombre. Y no precisamente que sea 66, es el valor numérico de las palabras que tienen valor, hermano, de un título, que sumados le dan 666. No es ni siquiera, hermano, un chip. Por favor, entiendan eso, hermanos. Es el nombre del personaje, es el título del personaje
que sumadas sus letras, hermano, le da 666. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito con chip? Entonces su perro ya puede ir a comprar, hermano. ¿Sus perritos tienen chip, hermana? Entonces no pueden comprar. La penice. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Es que mejor el perro puede comprar que nosotros, que no tenemos chip. Gloria al nombre del Señor. ¿Me entendió lo que le quise decir? Sí. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Efesios, hermano, en el nombre de Jesús. Si al gobierno se le ocurre, hermano, a usted ponerle un chip, es con un propósito: identificarlo a usted. Y usted no está defraudando al gobierno, que usted no está usurpando la personalidad de otro. Gloria al nombre del Señor. Y quizá, hermano, hermana, mire, en el pasaporte, y más que en el pasaporte americano, tengo la tarjeta para cruzar. Así, hermano, cuando yo la pongo antes de pasar, el agente de migración ya sabe algo de mí. Ya sabe algo de mí. Ahí sale, hermano, que estoy registrado como agente de una organización no lucrativa. Aquí no se le llama pastor ante el gobierno, se llama agente o responsable de una organización no lucrativa. La iglesia es una organización no lucrativa. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Para qué quiero el chip si ahí en la tarjeta está? Gloria al nombre de Jesucristo. Porque la gente de migración el sábado me pregunta cuándo es el fin del mundo y por qué Dios se hace nomás para un lado. ¿De dónde es? ¿Por qué me pregunta a mí? Porque sí le salió. Es que traigo la marca aquí. Porque dice: no hagas daño hasta que hagamos sellado a los siervos del Dios Santísimo, ¿qué? En sus frentes. ¿Qué sello trae usted en su frente? Yo no se le hago ninguno. Más que le brilla el coco. O nos brilla. Yo por eso me los echo para enfrente. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, dije Efesios, ¿verdad? Sí, amén. Verso 18. Verso 17. Para que el Dios nuestro Jesucristo, uno de Efesios 18. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo, ¿qué, hermano? Principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que en todos. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué dijo el Señor en San Juan 2? Destruís el templo y en 3 días, ¿qué? Lo levanto. En 46 años fue construido y tú en 3 días lo levantas. Pero él hablaba de ¿qué? De su cuerpo. Amén, hermano.
que su cuerpo estaría 3 días y 3 noches, 32 horas, ¿qué? En la tumba, pero después de 72 horas se levantaría su cuerpo resucitado. Y con el cuerpo resucitado, hermano, se estableció, hermano, la iglesia del Señor. ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Donde qué? Donde Él habita, ¿en qué? En plenitud. ¿Qué es eso en plenitud? ¿Verdad que el Señor dio dones a la iglesia? ¿Dio ministerios? ¿Dio qué? Operaciones. Si la iglesia es un conjunto, hermano, donde el Espíritu de Dios se debe mover, hermano, en todo el propósito de Dios, en ministerios, en operaciones y en dones. Entonces la iglesia es ¿qué? El cuerpo. ¿De quién? De Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Nadie más. Nadie más puede decir, yo soy la cabeza de la iglesia. Hay quien dice que es la cabeza de la iglesia, pero aquí la Biblia es específica. Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, donde habita Él, ¿en qué? En plenitud. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces vamos entendiendo que el creyente es el cuerpo. Y si usted como cuerpo, hermano, debe entender qué es. Hay bastantes pasajes, pero vamos a leer 1 Corintios. Gloria al nombre del Señor. Glorioso es Jesús. Amén. Verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Está ahí, hermano? ¿No sabéis que sois? Aquí pluraliza al cuerpo de creyentes. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo ¿qué es? Te pregunto, hermano, la misericordia del sample. Vosotros sois, está hablando de un conjunto en plural. ¿Sois qué? El templo. Si alguien quiere destruir el templo de Dios, porque lo ha habido y lo habrá hoy y lo habrá el día de mañana. Pablo, ¿qué buscaba? El Saulo de Tarso. Destruir el templo. Destruir la obra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y quiso el Señor, le puso un alto, porque él tenía un propósito en Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Lo estaba persiguiendo literalmente a él. Ni siquiera lo conocía. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. ¿Pero qué forma? Estaba persiguiendo ¿qué? A la iglesia, a los creyentes, y por lo tanto estaba persiguiendo ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia vino a constituirse como el templo de Dios. Por eso le dijo a la samaritana, ni acá, ni en Jerusalén, sino viene la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu ¿qué? Y en verdad. Nosotros ya no necesitamos reliquias para adorar a Dios. Es más, ni usted ni te dice a inclinarse a la supuesta tumba donde fue puesto Jesús. Dios se lo prohíbe. Por eso Él no dejó piedra sobre piedra. O sea, si le cuentan que es la tumba de Jesús, si usted quiere creerlo, créalo. Simplemente es un atractivo turístico. Es un engaño. Amén, hermano. Porque así si fuera, hermano, la historia del sacrificio de Jesús nos hubiera dejado la cruz de madera. Pero las quemaban. ¿De dónde sacó el Papa que el subáculo, el Cristo crucificado que trae ahí,
es un pedazo de la cruz de Cristo. No se sabe esa historia, ¿verdad? No, nos falta leer más. Y no fui católico. Y gloria a Dios por ello. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios, ¿qué, hermano, hermana? Le destruirá ¿qué? A él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo ¿qué? Es. Amén. Hay de los enemigos de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. ¿Verdad, hermanos? De Israel se dice que el que toca a Israel es como tocar a la niña ¿de qué? De sus ojos. Pero el que toca a la iglesia no está tocando a la niña de sus ojos, está tocando a su cuerpo, que es muy diferente. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Un día alguien se me enojó. No, yo sí no soy la niña. Pues sea la niña, no estoy diciendo que sea la niña. Siga siendo la niña. Pero yo soy el cuerpo. Ahora, entienda esto. Entienda esto. Si somos el cuerpo de Cristo, es por eso, hermano, que nosotros tenemos que pasar por las aflicciones que pasó el cuerpo de Cristo literal. Que Cristo en su cuerpo no padeció, no sufrió, fue menospreciado, fue golpeado. Y si usted es el cuerpo de Cristo, entonces el mundo parece que puede ser como usted, como dice Romanos, que nos miran como ovejas ¿qué? Del matadero. Pero también dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Amén. A la niña de los ojos no la toquen, pero al cuerpo sí, al cuerpo de Cristo sí lo han tocado. ¿Está captando? ¿Está entendiendo? Para que no ande con chipilezas que yo soy la niña de sus ojos. No, en el nombre de Jesucristo. Yo no digo que no lo cante, cántelo si quieres de canto, cántelo, no hay problema. Pero yo entiendo que no soy la niña, soy parte de su cuerpo. Sí, amén. Y su cuerpo surgió, Pablo dice mismo, y me faltan los sufrimientos que le faltan a Jesucristo por su iglesia. O sea, Pablo estaba padeciendo, ¿por qué? Por el cuerpo, por la iglesia del Señor. Y lo hacía con mucho gusto, porque sabía que grande galardón le esperaba. Y por eso le dijo a los creyentes, gozo y corona, ¿qué? Mía. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede alabar a Jesús? 2 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Verso 14. No os unáis en yugo ¿qué? Desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Y qué? Entonces, los ídolos también tienen un templo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, ¿qué está haciendo el cuerpo? Entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. No debe haber ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Aleluya. Entonces, ¿entiende el concepto del templo de Dios? ¿Se está refiriendo a un edificio? No. ¿Se está refiriendo a una casa como esta, hermano? Gloria al nombre de Jesucristo. Aún el mismo dijo, ¿qué casa me habéis de edificar? Aquí los cielos de los cielos no me pueden contener.
Gloria al nombre de Jesús. Entonces, está el entendimiento que hay un templo hoy en día en el que se maneja en el concepto del Nuevo Testamento. Ya no es un edificio, sino es un grupo de ¿qué? De creyentes que son llamados, y aún como individuos en el individual, se nos dice templo de Dios. Amén. Puede alabar a Jesucristo. Ahora, a nosotros no se nos pide que ofrezcamos animales, sangre, sino frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de labios que confiesen su nombre. El concepto de David, viendo a futuro, tú no quieres sacrificios, que yo con mucho gusto te daría. Lo que tú quieres es un corazón constrito y humillado. Amén. En el concepto avanzado de David para nosotros, Dios no quiere sacrificio de animales, sino el corazón que se humilla. Y si usted se humilla, reconoce quién es Dios. Amén, hermano. Amén. Usted si se humilla delante de Él, se humilla de una persona, es como aquella persona es superior a usted. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 10. Verso 1. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, o sea, no tendría que volver a sacrificar. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradan, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer qué cosa es tu último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué se hacía en el templo en Jerusalén? Sacrificios, ofrendas. ¿Por qué? Por el pecado. Y tenían que hacerse continuamente. Pero dijo Jesús, quita esto para establecer esto último. ¿Qué estableció? Su sacrificio perfecto y único, una sola vez y para siempre. Y por eso dijo, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Amén, hermano. No iba a quedar piedra sobre piedra. ¿De qué? Usted va a Jerusalén y hay murallas. Está el llamado, ¿cómo se llama? Muro de las lamentaciones o del lloro. Pero el templo no está más que la mezquita de Omán. Ahí donde estaba el templo se estableció ahí, porque Dios se la dio a los gentiles por 42 meses, por 3 años y medio, no literales, o 42 meses. Dios le entregó a Jerusalén a los gentiles para que hollaran la santa ciudad. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Puede alabar a Jesús? Entonces, en el edificio se ofrecían sacrificios. Y si el Señor pusiera un templo, lo volviera a edificar, ¿para qué? Tendríamos que volver a los ritos antiguos. Tendríamos que volver a las ordenanzas antiguas. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios.
Entonces, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor que me hago. Dios permitió la destrucción del templo con un propósito, hermano: terminar el sacrificio continuo para establecer su templo, que es la iglesia, en todo lugar. Amén, hermano. Amén, hermana. Si usted entiende ese concepto, va a entender, hermano. Entonces, hermano, hoy ya se está llegando la hora. Lo que dice 2 de Tesalonicenses. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Poderoso Jesús. Capítulo 2. Aleluya. Pero con respecto, verso 1, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué dice Pablo? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. ¿Qué está diciendo Pablo? No se dejen llevar, no se dejen mover a la iglesia en sus días fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿cómo pensaba la iglesia? Lo que los apóstoles les habían enseñado, la doctrina. Ahora, ni os conturbéis, ni qué, ni por espíritu, ¿verdad? Que mismo Pablo dijo, el Espíritu de Cristo a través de Pablo, que vendrían espíritus de error y doctrinas de qué, de demonios. Bendito el nombre del Señor. Ni por palabra, ni por carta como si fuese qué, nuestra, ¿verdad? Que usted ve sobre todo en National Geographic, ¿verdad? Que el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de, ¿cómo se llama? Magdalena, alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted ha oído eso? Ahora, Judas, ¿cómo iba a escribir un evangelio si se ahorcó? ¿O no se ahorcó Judas, hermano? Entonces, el evangelio según San Judas, ¿cuándo escribió? De ultratumba ya lo escribió, lo mandó ¿qué? ¿Por qué? Porque en los días de Pablo ya empezaba a manifestarse, y él lo va a decir. No se ha manifestado plenamente porque hay algo presente que lo impide. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna ¿qué? Manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, o sea, apartarse de ¿qué? De la fe, renegar de la verdad, de la doctrina, como se dice, es lo que comúnmente se dice, la doctrina sana, tal y como los apóstoles la establecieron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento, y fuera de Cristo no hay salvación. No como dice Roma, que fuera de la iglesia romana no hay salvación. ¿Quién estableció eso? Lo que dice Daniel 7, de aquel inicuo que vendría y pensaría en cambiar los tiempos y la data de la ley. Hermano, los apóstoles, ¿cuándo enseñaron el limbo? ¿Cuándo enseñaron la inmaculada concepción de Jesús? ¿Cuándo enseñaron acerca del purgatorio? ¿Cuándo dieron cátedra de eso? ¿Cuándo impidieron a los creyentes participar de los alimentos dando gracias a Dios? ¿Cuándo? Mas este personaje cambió esas cosas. Gloria al nombre del Señor. ¿O hablaron de limbo? ¿O hablaron que fuera la iglesia en un sentido no hay salvación? Gloria al nombre de Jesucristo. Los salvos se reúnen como iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ese inicuo vendría a cambiar, hermano, la doctrina y la enseñanza para establecer sus preceptos de ellos mismos, para apartar
de la verdad el oído ¿de quién? De los creyentes. Bendito el nombre del Señor. Cuando a Juan, hermano, cuando Juan se le quiso inclinar al ángel que le estaba dando revelación, que le dijo el ángel: no, yo también soy consiervo tuyo, adora a Dios. Ese es el que debemos adorar y postrarnos delante de Él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué vendría, hermano? La apostasía. El Señor no iba a venir, hermano, sin que se manifestaran estas cosas, hermano, hermana, que es cierto, hermano, están. ¿Qué es manifestarse, hermano? ¿Ah? Y se manifieste, se haga presente el hombre de qué, hermano? De pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No solo es no solo se opone, sino se pone él como Dios. Eso significa la palabra anticristo. Contrario, o que se pone en el lugar de Dios. ¿Pero dónde, hermano? ¿Dónde habría de sentarse? ¿Dónde habría de sentarse? No cómo. ¿Dónde? ¿En cuál templo? ¿El de Jerusalén? No se divague. Estoy preguntando ¿en cuál templo se habría de sentar? En el concepto del Nuevo Testamento, la iglesia, un grupo de creyentes, se asentaría ahí. ¿Cómo? Como Dios. ¿Quién sabe latín de aquí? Nadie, ninguno sabe qué significa Vicarius Filis Dei. ¿Nadie sabe eso? ¿No? Vicarius Filis Dei, ¿no? El vicario del Hijo de Dios, el representante del Hijo de Dios. O sea, se da ese título para representar que Él es Cristo. ¿Dónde? En la tierra. Y si usted cuenta el número de ese nombre, Vicarius Filis Dei, le va a dar las letras que tienen valor numérico 666. Y no es una marca, es un nombre. Lo demás son locuras, que el 66 y se pone el 66. Es su nombre numérico. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero por eso queríamos que entendiera el concepto de templo en el Nuevo Testamento. No es un edificio, es el cuerpo de Cristo. Los creyentes que formarían la casa de Dios, el templo de Dios, donde Dios quería, hermano, habitar en espíritu, ¿qué? Y en verdad, alabado el nombre del Señor. Pero dentro de ese cuerpo de creyentes, mi hijo, hermano, es que vienen los judíos. No vienen los judíos. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de qué, de nosotros. El anticristo no salió de allá, salió de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque eran de nosotros. Para que se manifestara ¿qué? Que no eran de nosotros. Se lo aplican a usted, como aquí, hermanos, que dijo el pastor con insensatez, dice, es que se fueron porque no eran de nosotros. A lo mejor usted se fue por la distancia y le está achacando un espíritu de anticristo. Usted se salió por gusto, porque quiso. Aleluya. Pero no porque dejó de formar el cuerpo de Cristo. Porque no se fue al mundial, ¿verdad? No. ¿A dónde se fue? A otro lugar donde usted convino, bueno, aquí.
amén. ¿Verdad? Y a lo mejor se salió porque se quiso librar de una muerte segura, Así es. una muerte espiritual y una muerte Así es, física sí, también. amén. O sea, nada más es porque hay quienes se van por gusto, porque ya no quieren chipilones y no han entendido que son el cuerpo de Cristo, por chiples, por sentidos, porque no han entendido el cristianismo. No le hemos entendido que somos como ovejas, ¿qué? Para el matadero. ¿Qué leímos ayer, el miércoles, hermano? Cuando hablamos de aborrecer al hermano. El que aborrece a una hermana es un killer, hermano. Cuando usted aborrece a una persona, usted es un matón, una matona. Homicidio. Que usted puede ser alguien diferente que lo sea, pero no lo aborrezca. Porque el que aborrece tiene mente homicida. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Es un pecado de muerte Sí, amén. el aborrecer a alguien. Ahora, ¿qué dijo Mateo 24? Y seréis aborrecidos, ¿por qué? Por las gentes. Pero dice, y entre ustedes se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hay quienes en las iglesias aborrecen al hermano, a la hermana. Cuando el mundo nos aborrece, pues gloria a Dios, hermano. Pero a veces cuando duele es que un creyente, como dijo, el que comía con usted, compartían la palabra. Poderoso Jesús. Amén. Poderoso Jesús. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. ¿Verdad que usted ninguno de ustedes me ha besado la mano? ¿Verdad que no? Ni lo haga, ni se le ocurre. Pero si se lo llegó a besar a alguien más. No. ¿Ah? No, yo Le no. llegó a besar el anillo. No, yo no. A quienes besan un anillo, se inclinan ante el hombre y le besan la mano. No, yo no. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. ¿Es objeto de qué? De culto. ¿Que a usted no le rendía culto a María, el ídolo? ¿Ah? Al San Antonio de Tocha. ¿No puso al San Antonio patas para arriba para que le concediera novio? ¿Ah? Es la doctrina de este ser, la doctrina de este personaje, hermana. Se le da más culto a las criaturas que al creador de ellas. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo, ¿qué? Se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción. O sea, ya trabajaba el espíritu de ¿qué? De la iniquidad o de la maldad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado ¿de qué? Del medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de qué, hermano, de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es, ¿por qué, hermano? ¿Por obra de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. En los días de Pablo ya trabajaba este espíritu, ya se movía, pero había algo que lo impedía. Si usted lo quiere literalizar, el imperio romano, si lo quiere literalizar y verlo así, el imperio romano todavía estaba en pie, y por lo tanto el sumo pontífice, el sumo sacerdote del imperio romano era el César. Había un estorbo para que el hijo de perdición se manifestara. Pero más que eso, hermano, en un principio, cuando la iglesia comenzó, la iglesia amaba ¿qué?
la verdad. Y no cabía mentira en ella. Por eso cuando llegó Ananías muy... ¿verdad? Pedro, vimos que... ¿Quién fue el que vendió la heredad? Felipe. Felipe, hermano Mingo. Felipe vendió una heredad, ¿no? No, espéreme. Oiga, no ponga atención, no se adelante. Felipe vendió su heredad y trajo todo su heredad y lo puso, ¿qué? A los pies de ¿qué? De los apóstoles. Dijo, ay, esto agradó. Dijo Ananías y Zafira, esto agradó. Vamos a vender nuestra propiedad, hermano. Pero ellos llegaron y venían, o Ananías venía contento, ¿verdad? Porque hoy iba a invitar a, ¿cómo se llama? A Felipe, ¿verdad? Pero llenó como dice la Biblia, hay hermanos que dejan que Satanás llene su corazón. Trajo, lo vendieron, vamos a decir, 1,000 pesos. Y no, vendimos la heredad en 700. Aquí está, Pedro, los 700 pesos. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Por qué has mentido al Espíritu? ¿Por qué has dejado que Satanás llene ¿qué? Tu corazón? No nos has mentido a nosotros, no has mentido al hombre, sino has mentido ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, aquí los que te van a sepultar. ¿Y qué pasó con aquel hombre? Hermano, ¿qué? Cayó. ¿Y sabe usted que hay matrimonios muy unidos? Se confabulan, se apatachan. Llegó la Zafira, la media zafirona, ¿verdad? Y dijo Pedro, ¿vendieron la heredad? ¿En tanto? Sí, pues aquí los que sacaron a tu marido te sacarán aquí. ¿A ti es qué? También. Y págatelas. No fue tocada así para que existiera gusto. Echa cadáver, hermano. ¿Y la llevaron qué? A sepultar, porque no estaban mintiéndole al hombre, estaban mintiéndole ¿qué? A Dios, porque la iglesia andaba en la verdad y amaba la verdad. Amén, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Eran muy cuatachos ese matrimonio, ¿verdad? No, yo he conocido algunos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Son buenas para las artimañas. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, cuando se perdió el amor a la verdad, hermano, entonces se manifestó públicamente el hijo de pecado, el hijo de perdición. Y no está hablando en que solo sea un hombre, hermano, un solo hombre, hermano. Porque si Jesucristo murió debido a la condición humana, todos los hombres hemos de morir por causa de esa condición humana. Entonces hay un espíritu, hermano, hermana, que se manifestaría a través de ciertos hombres. El Señor dijo falsos profetas, ¿verdad? Pero también dijo ¿qué? Falsos cristos. Una es cosa pretender ser un Cristo a ser un falso profeta. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿O no? ¿No es Cristo la cabeza de la iglesia? Entonces los Cristos que iban a aprender a ser cabeza ¿de qué? De iglesia. ¿Ya me está entendiendo a dónde vamos? Todavía no, ¿verdad? ¿Qué se perdió, hermano? El amor a la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y por eso dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué, hermano? Para ser salvos. Se perdió el amor a la verdad, costara lo que costara, hermano. Amén, hermano. Porque, hermano, solo en la verdad y por la verdad podemos ser salvos. Amén. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay responsos, aquí no hay nomenarios, aquí no hay purgatorio.
La sangre de Jesucristo fue el sacrificio suficiente, hermano, pagado por usted. El creyente no tiene que ir a un lugar a purgar el resto de los pecados, que Cristo no perdona todos los pecados. Amén. No lo perdona todos, entonces ¿qué tiene que hacer a un purgatorio? A purgar lo que Cristo no perdonó, no limpió, no alcanzó con su sangre a limpiar. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero esto Dios les envió un poder que engañoso. Dios permite eso a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en qué, hermano, en la injusticia. Ya voy a terminar, hermano, pues continuamos el domingo. Nomás llévese esto, hermano. Gloria al nombre. Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Verso 11, 13, 11, Apocalipsis. Ya se me pasó la hora, hermano, no me había fijado tanto. Bendito el nombre del Señor. Es aquí entra en la confabulación que las bestias, hay que entender que bestia, una bestia es un imperio, un dominio mundial. Por eso la historia del mundo se divide en 4 imperios, 4 bestias: Babilonia, medopersas, griegos y el romano. Babilonia fue conquistada por los medopersas. Los medopersas fueron conquistados por los griegos a través de Alejandro Magno. El imperio griego fue conquistado por Roma. ¿Y a Roma quién la destruyó? La Biblia no dice que un imperio humano haya destruido a Roma. Dice que una piedra arrancada dio contra qué, contra esa bestia y la destruyó. Pues, ¿cuál es esa roca? Cristo. Amén. Es mi Señor Jesucristo el que va a hacer que se oiga el canto del Apocalipsis. Caída, caída es la gran Babilonia, la madre de la ramera de la tierra. Amén. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a qué, hermano, a lo de qué. ¿Y con quién lo está comparando? Si tiene la semejanza de un cordero. Alguien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice, hermano, tenía 2 cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como el mismo diablo disfrazado de cordero. Ahí le paramos, seguimos después. ¿Está bien? ¿No qué, hermano? ¿Quiere que le siga ahorita? No, ya son las 10:15, hermano. Pues ya no vuelven. 9:15, ¿no quieres a 9:15? Aleluya. Oh my God. Semejante, ¿cómo? Como un cordero. Pero cuando hablaba ¿cómo? Un dragón. ¿Y qué habla el dragón? Puras mentiras. Puras mentiras. Es cierto, amén. ¿Ah? ¿No se quieren ir o qué? Que eso nos trae el nombre. Gloria a Dios. Hablaba semejante a un cordero. Juan dijo aquí: el cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Pero aquí es semejante ¿qué? A un cordero. Y no se maravillen que Satanás se transforma en ángel de luz. Así también deben pensarlo, que sus ministros también se transforman de la misma manera. Sí, amén. Ayúdanos, Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a alegrar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo no espero que se construya un templo, sino que el Señor dice que vendrá ¿qué? A su templo. ¿A dónde vendrá? A su iglesia. Muchas
los que enseñan esas cosas, hermano. Y un personaje que todavía ha nacido. Hasta hay una película que se llama Damián, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Damián, ¿verdad? Un chiquillo que hace terriblezas, hermano. Daniel, ¿no? Los jesuitas, hermano, han escrito muchos libros en las librerías cristianas. Son de hombres, hermano, estudiados, y que escribieron esos libros, están escribiendo para desviar la atención de los creyentes. Por eso dijo Pedro: cuanto a la venida del Señor Jesucristo, no la dimos a conocer siguiendo fábulas o cuentos artificiosos, si nosotros habiendo visto con nuestros propios su majestad, cuando estábamos con él en el Monte Santo, cuando una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ayer tuvimos un estudio, ¿verdad? Un poco cortito, de los que consultan a los muertos por los vivos. Y voy a decir el texto: a la ley y al testimonio, si no habláramos como está escrito, es porque no nos ha amanecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor. Nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has
soberana, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, danos revelación, danos enseñanza, Padre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios Altísimo, Padre eterno, gracias por mi hermano. Cordero, Bendice sus casas, sus familias, Señor. Llénalos de paz. No falte en sus vidas nada, sino cuando sea necesario, Señor. Da gozo a tu pueblo, da alegría a tus hijos, da esperanza, Señor, en medio de la tribulación, da confianza en el